tienen que votar sí o no, pero pueden fundamentar sus respuestas en los comentarios de YouTube. Pero para seguir hablando de Atlético, nos vamos a Salta. Ahí está Benjamín Papaterra, quien ayer estuvo con toda la cobertura del partido en el que Atlético cayó ante Newell's y quedó eliminado de la Copa Argentina. Benjamín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está Bruno? ¿Cómo está Dani? ¿Todo tranquilo por ahí? Sí, todo tranquilo. ¿Cómo está Salta en estos momentos? En este momento yo estoy arriba de un colectivo saliendo para Tucumán. Mira. De Salta no estoy viendo, o sea, es más, está saliendo de la terminal. Bueno, te estás volviendo prácticamente en el mismo momento que Atlético, porque Atlético se quedó en Salta, se entrenó por la mañana. Contanos un poquitito cómo fue antes de ir de lleno al partido, cómo fue el día después, cómo tomó el plantel esta eliminación y bueno, cómo piensan lo que se le viene por delante al equipo de Pusineri. Sí, Atlético se entrenó durante la mañana en el hotel de la Liga Salteña. Los jugadores que fueron los suplentes y básicamente los que no sumaron minutos hicieron fútbol, mientras el resto se dedicó a hacer regenerativo en el gimnasio. Lo principal que se vio, que se notó en el ambiente, fueron las caras largas. Principalmente caló hondo la eliminación, hubo mucha tristeza, muchos protagonistas diciendo que por el desarrollo del juego, por la manera en la que se dio, lo sienten de manera injusta. Es más, contabilizaban mucho que Newell's a lo largo del partido solamente tuvo 5 jugadas de peligro y 3 terminaron en gol, y para colmo de esas 5, ellos dicen 4 fueron por errores propios. Entonces la autocrítica está, y eso más que nada denota la bronca que dejó esta eliminación, porque era un torneo que dentro de todo había ilusionado a Atlético por la llave que se venía. O sea, si nos ponemos en perspectiva, si pasaban le tocaba Belgrano y después en la hipotética semifinal llevaba Argentino o Lanús, que eran partidos dentro de todo que no, por así decirlo, no eran con rivales de gran fuste. Sí, después de eliminar a Boca, disculpa Benjamín, pero después de eliminar a Boca, a Atlético se le había abierto el cuadro. Porque realmente no quedaba ningún cuco en esa zona y bueno, quizás eso fue o es el mayor dolor que tienen los hinchas, porque pensaban, a ver, ¿quién te dice que si lo eliminabas a Newell's ya estabas ahí y un par de buenos resultados te metían ante la chance de lograr un título? Bueno, ese que quizás es el mayor dolor que sienten los hinchas y también en el plantel. Y sobre todo también el cuestionamiento es porque puertas adentro del plantel, lo que analizan es que de la mitad para adelante se jugó un buen partido. O sea, Atlético tuvo ocasiones. Incluso más de varios jugadores decían que me conocían, que se habían hablado prácticamente jugadas que tendrían que haber terminado en gol. Entonces, por ahí también va la cuestión de la bronca. Benja, ¿Sí? Benja, ¿por qué Pusineri ayer se decidió por Grillo, que tuvo su presentación en el Decano ante la ausencia de Ferreira? En la conferencia explicó un poquito, dijo que era uno de los refuerzos, que quería ver el nivel que tenía Grillo en este partido. Sí. Evidentemente no resultó la fórmula que puso dentro de la saga central, porque Grillo terminó siendo el máximo responsable de lo que fue la derrota de Atlético. Sí. Y bueno, eso plantó un panorama de dudas para lo que va a ser el partido con Sarmiento, que es porque primero que nada hay que tomar en cuenta que Clever Ferreira está va a estar fuera del equipo por lo menos por los próximos 14 días, porque tiene un pequeño desgarro, y eso plantea, va a volver Ferrari, lo va a reorganizar con Marcelo Ortiz y Brizuela, y va a poner otro lateral. O sea, entonces plantea un paraguas de dudas que, bueno, que en los próximos días lo va a tener que resolver de la manera más sólida posible. Sobre todo teniendo en cuenta que Sarmiento es un rival directo dentro del esquema de la tabla anual. Sí, igualmente, a ver, yo quiero por ahí disentir en el punto de que muchos lo acusaban a Fausto Grillo como el gran responsable de la derrota. Creo, no sé si el único. No, me da la sensación de que el cambio de esquema no le sentó bien a Atlético. Atlético jugó contra Boca con 5 defensores
Jugó contra Riestra también. Claro, con un equipo que se plantó muy atrás, con 9 jugadores muy cerca de su área, y obviamente a los rivales le impedía llegar o le complicaba generar situaciones de riesgo. Ayer jugó una especie de 4-4-2 con un equipo más adelantado en la cancha y se vio que no está bien en el retroceso, que los pelotazos a espalda de los laterales son un problema y obviamente los desbordaron prácticamente durante el primer tiempo hasta el 2-1 de Atlético. Si Newell's estaba 2 o 3-0 arriba, estaba bien, porque hay un jugador que cabeceó abajo del arco, la terminó tirando afuera. Sí, y después recuerdo otra jugada que no pudo definir un delantero de Newell's, mano a mano. Entonces, tuvo muchas complicaciones, pero le cayeron a Grillo porque en el segundo gol le cabecearon delante, es verdad, y en el tercero, bueno, deja girar de manera prácticamente infantil a Carlos González, que desde el piso termina definiendo, pero creo que más allá del tema puntual de un jugador, creo que el cambio de esquema Atlético no le encontró la vuelta. Fíjate que Fabiani también leyó bien el partido y los jugadores también, porque en el primer tiempo ya había habido una jugada similar de Carlos González, que si no me equivoco era frente a Ortiz, posteado de espaldas al arco de Mansilla y girando y definiendo, que Mansilla ataja muy bien abajo a su palo izquierdo. Y en el segundo tiempo lo mismo. Yo leía mucho enojo en redes sociales cuando se dio a conocer el equipo de Newell's, porque paraba muchos jugadores defensivos y lo dejaba González solo. Yo creo que Fabiani jugó como solía jugar ese Riestra, con un solo delantero y pelotazos y aguantar y la segunda jugada. Y ayer le salió muy bien. Sí, además el paraguayo González jugó un gran partido. Buen partido. Porque cuando hay que jugar solo arriba y bancarse y no es que a él le rebotaba la pelota, muchas veces Newell's descansaba en él. Sí. Porque aguantaba la pelota, porque generaba algún rebote que le daba aire para que lleguen los volantes. En el tercer gol es una muestra de ello. Primero pivotea bien, después gira de gran manera. Pero sí, yo creo que Newell's en cierto punto jugó o planteó el partido que Atlético le planteó a Boca. ¿Sí? Claro. Y tuvo la mala desgracia, en este caso Atlético, que Gonzalo Maroni jugó como hace mucho no se lo ve. Ese jugador que había surgido del instituto y que parecía que iba a ser una de las grandes joyas, de hecho Boca lo había comprado cuando apenas tenía 16 años, nunca pudo terminar de explotar. Bueno, ayer jugó un partidazo. Se dieron muchas situaciones, Benja, como las lesiones de los dos jugadores más importantes tal vez del once Atlético, el cambio de esquema, la gran noche de González y la mala presentación de Grillo, acompañado por un desacople defensivo que podría haber sido previsible. Quizás poniendo 5 defensores no te garantizaba nada, porque a Galván, que es un jugador que va muy bien al ataque, no lo podías reemplazar con Brizuela y otra opción por ahí no tenía. Quizás sumar... Si en el caso que quería mantener un esquema similar con Galván, tendría que apostar a Galvez, que es un juvenil, pero no tenía mucho más. O sea, estaba obligado a cambiar, me parece, el esquema. Exactamente, tenía que volver a la línea de 4 porque no tenía mucho más dentro del plantel. Quizás ahí en donde se falló fue en la elección del volante de mitad de cancha. Yo por momentos era un 4-3-3, por momentos un 4-4-2, sin el retroceso del delantero, ya sea Coronel o Bajamich, que se tiraba hacia uno de los sectores de la cancha, sin el retroceso que por ahí muestra Galván. Lo padeció Atlético el partido, sobre todo cuando perdió la pelota, porque durante gran parte del partido tuvo la pelota y es algo que Pusineri va a tener que resolver, porque cuando tiene que ser protagonista le cuesta generar peligro. Si no tiene una buena noche Ortiz, si no aparece Godoy, en el banco de suplentes tampoco hay soluciones, y me parece que la creación del juego, sobre todo cuando el rival juega como ayer, que se repliega y que Atlético tiene que ser protagonista, le está costando. Sí, a ver, está clarísimo que a Atlético le gusta, le queda cómodo que lo ataquen, porque tiene jugadores rápidos para salir de contra. Pero es un problema que va a tener que buscarle una solución, porque
En primera hay muchos equipos que han adoptado este juego, de jugar con 5 atrás, replegarse, buscar una segunda pelota o una pelota parada. Bueno, y ahí esos son los partidos que Atlético históricamente o en el último tiempo se le viene complicando. ¿Qué va a pasar, Benja? Y le sumo un tema también de debate, que dentro de lo que fueron las redes sociales fue el cuestionamiento de si los cambios llegaron tarde. Sí. La realidad es que dentro de lo que sucedió en el partido, en parte sí es verdad que necesitaba un cambio de aire, incluso capaz al inicio del segundo tiempo, porque más allá del gol, Borrell no estuvo en plenitud, sí, no se lo vio en su mejor manera, sí, y le costaba encontrar el ritmo del partido. Entonces, ese fue uno de los grandes temas de debate sobre si tenía que entrar Nicola y Méndola mucho antes de lo que se hizo. Sí, sí, al fin de cuentas igual entraron y tampoco le aportaron demasiado. Creo que los primeros cambios fueron a los 20 minutos, jugaron 25 o 30, pero a mí me llamó la atención los que salieron, que no sé si tendrán que ver con cuestiones físicas, porque Godoy había terminado con molestias el partido con Rosario y ayer fue reemplazado. Quizás en un momento en el que aparecía a cuentagotas, pero era de lo más peligroso de mitad de cancha hacia arriba. Y Bajamich, que también venía siendo un partido interesante desde la potencia. De hecho, tuvo una posibilidad que no definió bien. Y después ingresaron jugadores que no le aportaron demasiado en los minutos. Cabrera prácticamente no tocó la pelota, Auski un solo desborde y un centro atrás y no mucho más, Nicola sin participación, la Méndola con todo el callejón izquierdo cerrado, muy bien cerrado por el Newell's de Fabiani, y cada vez se fue desprotegiendo atrás. Y Newell's creo que no termina ampliando la diferencia en los últimos minutos, porque no estuvo fino, porque Atlético claramente al estar 3-2 abajo dejó muchos espacios. Sí, sí. Y bueno, también hay que tener en cuenta que durante ese momento lo que hizo Fabiani fue salvar de atrás, prácticamente blindó lo que fue el resultado y así consiguió la victoria. Benja, para ir cerrando, ¿cómo sigue la vida de este Atlético? ¿Vuelve a Tucumán? Bueno, hoy durante la tarde va a estar llegando a Tucumán y mañana ya entrena en la mañana en el complejo Ojo de Agua, pensando lo que va a ser el partido con Sarmiento el lunes a las 19. Bien, Habrá cambios, imagino. Exactamente, o sea, sobre todo teniendo en cuenta el tema de las bajas, habrá que ver cómo lo organiza la defensa de nuevo y qué nombres aparecen en la ecuación. Bueno, Benja, te mandamos un abrazo, buen regreso y nos estamos viendo acá en la redacción. Estamos viendo algo. Ahí pasaba Benjamín Papaterra volviendo desde Salta, después de la eliminación del Atlético de Copa Argentina. Cambiamos de vereda, nos vamos a San Martín, estamos con Gonzalo.